Tomás Alfaro, por favor. Muchísimas gracias, Borja. Yo creo que tengo voz suficientemente potente y además costumbre de hablar en aulas y demás como para no necesitar el micrófono. Si alguno dice, sí, sí que lo necesitas, que no te oigo, me lo dice y lo cojo o grito más, ¿eh? Bueno, lo primero de todo que tengo que decir es que no sabéis la satisfacción y la alegría que es para mí el estar con un grupo de jóvenes como vosotros que habéis hecho esta asociación de It's time to think, o sea, es tiempo para pensar, que es lo que hoy en día no se hace. Bueno, y poderme dirigir a vosotros jóvenes a aportar mi granito de arena en ese pensamiento, es que eso vale oro, y por lo tanto me siento encantado de poder estar aquí, ¿no? Tengo que decir que a mí me han dicho, y yo soy muy obediente y soy muy bien mandado, me han dicho, Tomás habla 15 minutos, que lo importante son las preguntas, y estoy totalmente de acuerdo, porque lo importante es lo que vosotros me preguntéis, que yo, esto de que te hagan preguntas, pues es un poco comprometido, porque tú cuando vas a dar una charla vas con tu esquema y ya sabes lo que vas a contar, pero cuando te asaltan a preguntas, si es que voy a ver si salgo indemne de vuestras preguntas y consigo sobrevivir, espero que sí, ¿no? Entonces voy a aprovechar los 15 minutos. Las tres preguntas más importantes de la humanidad, desde luego no se podían haber elegido mejor, ¿no? ¿Se puede demostrar la existencia de Dios? ¿Se puede demostrar la existencia del alma? ¿Se puede demostrar que hay otra vida después de esta? Y a esas tres preguntas contesto rápidamente, no, no y no. No se... A ver, siempre cuando digo eso, digo desde mi punto de vista, ¿eh? Ya sé que hay pruebas de la demostración de la existencia de Dios, la prueba ontológica de San Anselmo, las 5 vías de Santo Tomás, y seguro que más. Yo me las he leído, tampoco es que sea un fenómeno en esto, pero me las he leído, ¿sabes qué te digo? Que a mí no me convence, o sea, que como pruebas no me convencen. Ahora bien, si la pregunta, en vez de ser, ¿se puede demostrar la existencia de Dios? ¿Se puede demostrar la existencia del alma? ¿Se puede demostrar que hay otra vida después? Fuese, ¿es razonable? ¿Podemos tener una certeza razonable, muy racional, de que existe Dios? ¿Podemos tener una certeza razonable, muy racional, de que existe el alma? ¿Podemos tener una certeza razonable, muy racional, de que hay otra vida después de esta? A esas tres preguntas la respuesta es sí. A las tres podemos tener una certeza muy, muy, muy razonable. Y alguno de vosotros tal vez se esté preguntando si no se puede demostrar, ¿cómo se puede tener esa certeza? Y es que son dos cosas distintas. A ver, en vez de poner una teoría, eso hablo con un ejemplo. A mí hace un mes primero me lo propuso Marina y luego me llamó Javier si quería dar esta charla. ¿Pude yo demostrar entonces que hoy iba a ser capaz de estar aquí? Absolutamente imposible. ¿Cómo lo voy a demostrar? ¿Podía tener una certeza muy razonable, racional, de que iba a estar aquí? Sí. Por tanto, no podía demostrarlo. No podía hacer una demostración de las que se llaman silogística, es decir, apodíptica se llama. Decir, quoderat demonstrandum. No podía demostrarlo. Pero yo sabía que sí, y entonces pues me lo he preparado. Este cuartito de hora me lo he preparado. Pero si me hubiesen dicho, Tomás, tú puedes tener la certeza razonable de que dentro de... Si ahora te propusiesen, mira, Tomás, pon 6.000 euros y dentro de 40 años te damos a ti, a tus herederos no, a ti, 100 millones de euros. ¿Puedes tener la certeza razonable de que dentro de 50 años vas a recibir esos millones? No, o sea, tengo la certeza razonable de que no. ¿Lo puedo mostrar? Pues no, a lo mejor no vivo. Entonces es muy distinto la certeza razonable y racional de la demostración. Todo lo que hacemos en la vida, todo lo que hacemos en la vida es por certezas razonables. Nada de lo que hacemos lo podemos demostrar. Nada. Ninguna de las cosas que hacemos, pensar en vuestro día a día, no hay nada de lo que hagáis que podáis tener la demostración de que lo vais a poder hacer. Y sin embargo, vivimos la vida basándonos en certezas razonables y racionales. Y es más racional hacer las cosas que no hacerlas. Pongo otro ejemplo, y espero con esto no pasarme del cuarto de hora. Si a mí mañana, Dios no lo quiera, me dijesen, Tomás, tienes un cáncer. Y dice, qué barbaridad, mira,
hay 5 médicos que son los mejores. Y yo estudiaría el currículum de cada uno de ellos y al final elegiría, te elijo a ti. ¿Tengo la certeza razonable de que es el mejor? Sí, porque he hecho el análisis. ¿Puedo demostrar que es el mejor? No. ¿Tengo la certeza de que tal vez con un tratamiento superferolítico que hay me puedo curar? Sí. ¿Puedo demostrarlo? No. Sin embargo, lo irracional sería, como no sé cuál es el mejor médico, me quedo en mi casa. No. Actuamos racionalmente sin poder demostrar las cosas. Entonces, ¿se puede tener una certeza razonable de que Dios existe? Sí. ¿Cómo? Pues se parece, lo que voy a decir muy brevemente, porque os daría para mucho, se puede parecer a lo que es la quinta vía de Santo Tomás. Cuando uno ve el universo, cuando uno ve el cosmos, se da cuenta que hay un orden que es muy difícil, si no imposible, que haya surgido espontáneamente. Pero además hay algunos momentos, por ejemplo, el universo, hay un tal Roger Penrose que dice, la probabilidad de que sea un universo viable, donde estemos nosotros aquí ahora, preguntándonos estas cosas, es una probabilidad tan absolutamente inaudita que tiene que haber un diseñador, tiene que haber alguien que haya querido hacer que este mundo, que tendría unas probabilidades absolutamente despreciables de aparecer un mundo en el que pudiésemos aparecer los seres humanos, ese mundo, la probabilidad es inaudita. Otro momento estelar, la aparición de la vida. La vida no es más que química organizada, pero la clave está en organizada. Imaginaros vosotros que vais un día por el campo y os encontráis una casa, en mitad del campo, una zona llana, una casa, y le preguntáis a un buen hombre que pasa por allí, buen hombre, ¿cómo se ha hecho esta casa? Te dice, mire, pasó un avión a 10.000 metros de altura, llevaba dentro ladrillos y todo lo demás, abrió las compuertas, los ladrillos cayeron, clac, 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 y apareció la casa, porque cayeron así por casualidad. ¿Puede ocurrir? Hombre, imposible no es, pues supongamos que son ladrillos irrompibles, imposible no es. La probabilidad de que eso ocurra es, usted no, aquí tiene que haber habido un arquitecto, aquí tiene que haber habido un diseñador. Pues la aparición de la vida, que no es más que química organizada, esa organización para que exista la vida, tiene que haber un diseñador. Y por último, nosotros somos los únicos seres que nos podemos preguntar ¿qué demonios hacemos aquí? ¿Para qué estamos aquí? Vosotros imagináis un león que dijese, ¿y cuál es mi misión en la vida? Tu misión en la vida es cazar y comer cebras. Nosotros, ¿tú qué quieres ser de mayor? ¿Qué animal? ¿Qué otro ser? No sé si en el universo, no me atrevería a decir qué pasa en los miles, cientos de miles de millones de galaxias que hay, pero en esta Tierra, ¿qué otro ser vivo que conozcamos se pregunta qué quiere ser de mayor? Y yo que tengo 71 años todavía me lo pregunto. Tomás, ¿tú qué quieres ser de mayor? No me lo pregunto así, ¿no? Me pregunto, ¿cuándo te vas a jubilar? ¿Cuándo no te vas a jubilar? ¿Qué vas a hacer? O sea, entonces, ¿qué otro ser? Entonces, ¿de dónde ha venido eso? Los científicos no saben decir de dónde ha venido eso. Nadie sabe decir de dónde ha venido eso. Entonces, parece como que es un mundo preparado, primero que sea un mundo con el orden necesario para que aparezca, para que se desarrolle, para que tenga una evolución, que aparezca la vida, que esa vida evolucione, porque la vida evoluciona y yo creo en la evolución de las especies, hasta que aparece un bicho que todavía no es un hombre, que es anatómicamente como nosotros, que es el Homo sapiens, y que de repente en ese Homo sapiens aparezca la inteligencia. Pues eso ¿demuestra que Dios existe? No. ¿Nos hace tener una certeza razonable de que eso existe? Sí. Y yo creo que me estoy pasando ya de los 15 minutos. Así es que... Pero lo mismo podría decir, voy a decir en medio minuto, lo mismo podría decir de el alma. El alma. Vamos a ver. Sin pensar en la inmortalidad, si hay una... El alma. ¿Qué me hace a mí diferente? Mis genes, yo tengo menos genes que un chimpancé. Yo creo que mi cuerpo viene de un chimpancé. No. El chimpancé y yo, los cuerpos del chimpancé y el mío, venimos de un ancestro común, somos primos. No soy descendiente suyo, somos primos. Pero mi cuerpo, yo no tengo más genes que un chimpancé, tengo menos genes que un chimpancé y tengo menos genes que algunas amebas incluso. Entonces, ¿cómo se explica nuestra inteligencia? ¿Cómo se explica que estemos aquí diciendo, pues eso, qué va a ser de nosotros? ¿Cómo se explica que hagamos planes? ¿Cómo se explica que digamos, este mundo no me gusta?
querría cambiarlo. Voy a hacer una estrategia para cambiarlo. Voy a poner en marcha. ¿De dónde ha salido eso? ¿Cómo hemos podido llegar a conocer el cosmos? ¿Cómo hemos podido llegar a ser la consciencia del cosmos? Porque esa consciencia del cosmos, nuestro cuerpo viene del cosmos, pero esa consciencia del cosmos no viene del cosmos. Y eso es el alma. Y por último la pregunta, la inmortalidad. ¿Se puede demostrar? No, pero ¿de dónde me viene a mí y a nosotros? ¿Por qué todos los hombres tenemos esa sed de inmortalidad? ¿Por qué? ¿De dónde nos viene? Si no estuviese... Alguien, una frase que leí hace tiempo, decía que tengamos hambre no implica que Pepe tenga hambre, no implica que Pepe tenga comida, pero que los seres humanos tengamos hambre sí implica que exista la comida, porque si fuésemos unos seres que no estuviésemos pensados para comer, no habría comida. Entonces, como estamos pensados para comer, quiere decir que hay comida. Como estamos sedientos de inmortalidad, y eso lo ves hasta en la gente más ateos recalcitrantes, están sedientos de inmortalidad. Como estamos sedientos de inmortalidad, ¿de dónde nos viene eso? Si no hubiese en nosotros algo inmortal. Perdonad, está sonando aquí una alarma que me la quito. Bueno, entonces ahora sí que sí, no sé si han pasado 15, 10 o 20 minutos, seguramente más de 20, pero yo ya... ¡12! ¡Guau! O sea, clavado, casi. Bueno, pues entonces, 3 minutos más que os regalo de preguntas. Y ahora viene lo verdaderamente peligroso. En los 3 minutos cuento una historieta que me viene muy bien al pelo en esto. Dicen que cuando Einstein llegó a los Estados Unidos, le organizaron un recorrido por todas las universidades de los Estados Unidos para que hablase de la teoría de la relatividad. Y entonces y junto con él le pusieron un chofer que le iba llevando por todas las universidades de los Estados Unidos. Y el chofer, en vez de quedarse en el coche, iba siempre a lo que contaba Einstein y se sentaba en primera fila y escuchaba atentamente a Einstein. Y entonces, en el último viaje, cuando iban a llegar a la última universidad, le dice Einstein a su chofer: bueno, usted debe estar aburridísimo de oírme todos los días la misma historia. Y dice: no, señor Einstein, me encanta y me la sé de memoria. ¿Que se la sabe usted de memoria? Sí. Dice: ¿a que no se atreve usted, le dice, a subirse usted al estrado, contarla y yo me siento entre el público? Dice: claro que me atrevo, señor Einstein. Entonces sube el chofer, se sabía de memoria la historia, la cuenta fenomenal, mejor que Einstein, y entonces dice: y ahora las preguntas. Y entonces sale uno del fondo de la sala y dice: señor Einstein, al chofer, que estaba arriba, ¿usted cree que si nosotros cogemos la velocidad de la luz, la dividimos? Le hace una pregunta, y mientras hace la pregunta el chofer, cuando haga la pregunta, mire usted, esa pregunta que me ha hecho es tan elemental, tan absurda, que no la va a contestar yo, la va a contestar mi chofer. Bueno, pues ahora, aquí estoy a la pregunta, si es difícil, mi chofer. No, mi chofer, que es mi mujer, que me ha dejado en la puerta y luego se ha ido a aparcar. O sea que si me ponéis una pregunta difícil, mi chofer. Venga, vamos a por ello. Tú tienes una, venga. ¿Tú te llamas? José María. José María, a ver si me acuerdo, ¿eh? No. Dime, José María. Si hay vida después de la muerte, ¿no? Sí. Si hay otra vida. Y si los humanos buscamos un sentido, ¿para qué sirve la inmortalidad? O sea, ¿para qué sirve la inmortalidad del alma si no hay ningún sentido? Bueno, es que sí hay un sentido. Es que precisamente los que niegan la inmortalidad niegan también el sentido. Es que la vida tiene un sentido. Y todos somos, tú también, José María, y yo también, desde luego, y creo que todos somos buscadores de sentido. ¿Por qué me levanto todas las mañanas? ¿Por qué voy a dar clase? ¿Por qué quiero a mi familia? ¿Por qué me caso? ¿Por qué trabajo? ¿Por qué? Más que por qué, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Y sin un sentido, tendría razón Albert Camus que decía la cuestión filosófica, la única cuestión filosófica importante es si suicidarse o no. Sin un sentido no hay nada. Entonces, como tenemos sentido, nos damos cuenta de que ese sentido tiene que estar orientado a algo. Entonces, aparece la inmortalidad, que no solamente creemos, y esto por supuesto que no se puede ni demostrar, no solamente creemos en la inmortalidad del alma, sino que los cristianos creemos en la inmortalidad del cuerpo. De todo.
No sé, si te he contestado o no. Sí, bueno, si me dice que no, me da igual, o sea, ya no puedo decirte más. O sea, se lo te contesta mi chofer. No sé, más preguntas. Sí. Mil cosas que te pueden dirigir a decir, oye, pues esto tiene sentido. Y hay otra parte que a lo mejor es más personal, no sé si llamarlo espiritual o más Sí. de, oye, una serie de cosas que no se pueden explicar con fórmulas ni con un enfoque más científico. Entonces, me gustaría saber de tu experiencia personal, si lo que he dicho de esas dos vías, si a ti te ha pasado que has podido probar la fe de esas dos vías y cómo ha sido el camino de una de otras, si una ha complementado a la otra o cómo ha sido ese camino. Gracias por esta pregunta. A ver, la más importante es la segunda, la existencial, la vivencial. O sea, lo demás es intelectualismo. Y el intelectualismo no sirve para nada. No sirve para nada, sí sirve, pero no, es secundario. A mí no me importa nada, no tengo ningún pudor para contar las cosas. Yo me he pasado muchos años, fui educado en una familia cristiana, tenía fe, y en un momento dado, no me preguntes cómo, poquito a poquito la perdí, y me he pasado muchos años, no la perdí. Si a mí me preguntaban, Tomás, ¿tú crees en Dios? Decía, pues sí, creo en Dios, si quieres Dios, pero es un tío que vive en no sé dónde, si sabe dónde, y que no hace, y que yo no le importo tres caracoles, y que no sé dónde está, ni yo le importo a él, ni él me importa a mí, ¿no? Y así me pasé muchos años, ¿no? Y un día, mi hijo mayor, que se estaba preparando para la primera comunión, me viene y me dice, papá, tú, por supuesto, claro, yo no iba a misa nunca, ¿para qué voy a ir si creo en ese Dios? Papá, ¿tú por qué no vas a misa? Y entonces yo me dije, joder, a mí me gustaría que mi hijo tuviese fe. Y le digo, yo creo que sí, por lo menos darle la oportunidad. Entonces tienes que hacer el paripé. Y entonces empecé a ir a misa, pues eso, para hacer el paripé. Pero yo cuando hago una cosa procuro hacerlo lo mejor posible. A lo mejor me enrollo un poco demasiado, pero me perdonáis. Me procuro hacerlo lo mejor posible. Y entonces iba y escuchaba y decía, joder, cada vez que el cura decía, oremos, decía una frase que decía, joder, qué bonito es eso, joder. Y luego oía el Evangelio, que no lo había leído en mi vida. Y luego decía, joder, esto suena bien, esto es bonito, pero tampoco pasaba mucho de ahí, ¿no? Y entonces viene la segunda, perdóname, la segunda jodida pregunta. Papá, ¿tú por qué no comulgas? Jodido niño de mierda. Claro, yo había sido educado de pequeñito en que uno no iba a comulgar así. Y entonces las pasé canutas, ¿eh? Y por fin, un día fui al confesionario. Y el cura era un cura que me había venido a convertir una vez y había tenido una bronca con él descomunal. Y me ve venir y digo, ya verás tú el chorreo que me va a echar. Y entonces cuando llego le cuento, no os voy a contar lo que le conté, cuento cosas y tampoco había matado a nadie, ¿no? Pero ven cosas y cosas. Y acaba y me dice, casi textualmente, porque lo tengo aquí grabado, me dice, Tomás, vas a coger todas estas cosas, la vas a hacer que es un saco, la vas a echar en el océano infinito de la misericordia de Dios y que nunca esto te vuelva a pesar en tu vida. Y si vuelve a escribir, y si te equivocas, tachas y sigues escribiendo. O sea, yo salí ese día del confesionario como si me hubiesen quitado 200 kilos de encima. ¿Eso quiere decir que el día siguiente me comía los santos? Ni de coño. Empezaba a ir los domingos a misa y luego iba a comulgar y luego empecé a ir un poquito. Y entonces yo descubrí que yo renacía porque encontraba que la vida tenía sentido y que la vida era plena. Y ese fue el camino de mi fe. Y luego, como me gusta mucho la ciencia, dije, mira, vamos a ver, no puede haber dos verdades que se contradigan la una a la otra, tiene que haber. Y entonces seguí profundizando mucho en la ciencia desde un punto de vista totalmente amateur y buscando esa conexión, y como consecuencia de eso escribí un libro que se llama El Señor del Azar, y luego Más allá de la ciencia, hay otros, pero lo importante es el corazón. El corazón tiene razones que la razón no entiende. Y si no te conviertes con el corazón, eso no vale para nada. Luego, como dice, me parece que es San Pedro en una de sus cartas, dice, tenemos que ser capaces de dar razón de nuestra esperanza. Entonces yo, pues casi lo de hablar de la ciencia es por dar razón de mi esperanza, pero mi esperanza no se funda en la ciencia, ni se funda en la razón, ni se funda en una demostración, ni se funda ni siquiera en una plausibilidad, se funda en que tengo el corazón lleno, y lo tengo lleno porque Dios me lo ha llenado, y eso es lo importante, lo demás,
¿Vale? Gracias a ti. Diego. Ay, perdona, ¿tú cómo te llamas? Alberto. Alberto, José María Alberto Diego. Hay un vídeo de estos que circula bastante en YouTube de un sacerdote jesuita que trabajó en la NASA, doctor en astrofísica, Sí. que para hablar del alma parte de la conciencia humana. Yo soy consciente de que estoy aquí, soy consciente de que esa pared es blanca, que me puedo plantear todas las preguntas que has dicho que los humanos nos planteamos, ¿no? Y que esa capacidad no viene explicada por ninguna de las fuerzas que él estudió en su doctorado ni en su carrera, ¿no? de astrofísica, ¿no? Ni la fuerza nuclear débil, ni la fuerza nuclear fuerte, ni el electromagnetismo, ni la gravedad, y todas estas, ¿no? Pues me he dejado alguna. Y dice, oye, a raíz de esto concluyo que tiene que haber algo más, ¿no? Y ese algo más es lo que él llama el alma, ¿no? Que es un cachito que tiene la naturaleza espiritual que está dentro de cada uno de nosotros, ¿no? ¿Qué piensas de esto? ¿Qué piensas de la conciencia humana, ¿no? ¿Es algo que nació con el Homo sapiens sapiens, que el sapiens no tenía? ¿Es algo que ya tenía en cierta manera el sapiens? ¿Qué piensas de esto? A ver, yo para empezar, aunque hay mucha gente que habla, a mí me gusta distinguir la conciencia, que es el sentirme, de la consciencia. La consciencia es yo sé que sé. Y eso, pues creo, no se puede demostrar tampoco, pero parece razonable pensar que eso no lo tienen más que los seres humanos. Y por lo tanto tenemos que tener algo que sea muy diferencial y que no se puede explicar, como bien dice el padre Ferreira, que es el padre Manuel Ferreira, que no se puede explicar por nada físico, o sea, no hay nada, y los científicos se dan de tortas para pensar que hay eso. Pero fíjate qué curioso, el ser humano anatómicamente como tú y como yo, o sea, el ser humano, el cuerpo que viene por evolución, el Homo sapiens, anatómicamente como nosotros, existe desde hace unos 400.000 años. Pero la inteligencia, que ahora diré por qué se cree que por eso, no aparece hasta hace 30.000 años. Es decir, hay un hiato entre 300.000 años y 30.000 años, de 270.000 años, donde hay unos seres como nosotros, pero que no tienen inteligencia. ¿Por qué se sabe eso? Porque es hace 30.000 años cuando empiezan a aparecer lo que se llama la inteligencia simbólica, que son pinturas rupestres, que son instrumentos musicales, que son estatuillas para buscar la fertilidad, que son enterramientos simbólicos. Hay enterramientos anteriores, pero son enterramientos para no dar pistas a los depredadores. Se enterraban a los muertos para que no oliesen, pero los enterramientos simbólicos con flores, con objetos, empiezan. Entonces, en ese momento parece que es cuando empieza el sentido de trascendencia y el sentido de consciencia, de sabemos que somos alguien muy especial, ¿no? Y es que no hay otra explicación. Mirad, tengo aquí, me he traído algunos textos y tengo uno que es muy curioso, me lo he traído, lo voy a leer, no me gusta nada leer cosas, pero es que esta frase es de un científico, que por supuesto, si le preguntasen si creía en la inmortalidad del alma y en todas estas cosas diría que no, pero es Ian Tattersall, un científico. Dice, el Homo sapiens constituye el protagonista de algo insólito. Debemos considerar la aparición de algo totalmente inesperado, el pensamiento simbólico. La única explicación verosímil es que con la llegada del Homo sapiens anatómicamente moderno, las exaptaciones previas se combinaron al azar con pequeños cambios genéticos creando un potencial sin precedentes. Que un potencial sin precedentes viene porque pequeños cambios de algo que no sabemos muy bien qué es, pero sigue. No podemos dar por completo este relato, pues los humanos anatómicamente modernos siguieron siendo arcaicos, sin pensamiento simbólico, durante mucho tiempo, antes de adquirir un comportamiento moderno. No podemos afirmar con seguridad en qué consistió la innovación de Marras. Entonces, un científico que no es creyente te dice, no tengo ni idea, no puedo explicar, ni con los genes, ni con nada, no puedo explicar esta revolución que es el pensamiento simbólico. Entonces, bueno, pues claro, estoy de acuerdo con eso. ¿Tú eres? Fernando, dime, Fernando. A ver, dos preguntas. La segunda creo que es... Dame un primero, yo no tengo cabeza como para tener dos preguntas al mismo tiempo en la cabeza. Me haces una y luego otra. Podemos llegar, está claro, bueno, y creo que lo has explicado perfectamente, que no se puede mostrar, pero hay una certeza razonable
para llegar a saber que Dios existe. Mi pregunta es, ¿hay una certeza razonable para llegar a creer que Dios es, o sea, que ese Dios que existe es bueno? Porque hay muchas religiones que piensan que Dios es bueno y a otras que piensan que es un simple creador y que no es tan bueno como pueden pensar los cristianos o otras religiones. Y la segunda pregunta es... Vamos de una en una, que ya te digo que a mí si me entra una pregunta por aquí me sale por allá la otra. No, que no me da la... que nada. Primero, en el supuesto de que se pudiese, de que lo que dice el Concilio Vaticano I quisiese decir que se tiene que poder demostrar la existencia de Dios, lo que sí dice es que lo que no se tiene que demostrar es la existencia de un Dios personal, ni bueno ni malo. O sea, sería la demostración de la existencia de un Dios abstracto. Entonces, ¿por qué hay religiones, o por qué creemos los cristianos y otros que no son cristianos, que ese Dios es bueno? Pues hay dos cosas. Primero, lo que está dentro de nosotros, y segundo, la vía filosófica. Primero empiezo por lo que está dentro de nosotros, y siempre salen las dos vías, la vía de la cabeza y la vía del corazón, lo que está dentro de nosotros. Nosotros tenemos dentro de nosotros una aspiración a la bondad. La bondad nos gusta. ¿Hay gente mala? Sí, hay gente mala, pero la maldad no es atractiva. La maldad puede haber gente que la considere rentable, la maldad puede haber gente que diga... pero la maldad no te llena el alma. La bondad sí. Y la bondad no solamente te llena a ti el alma, sino que irradia hacia los demás. Entonces, si ese pensamiento simbólico, si ese alma, si esa diferencia que nos diferencia con los animales, tiene un anhelo de la verdad, ¿de dónde nos viene? Tiene que ser de un Dios. Perdón, de la bondad tiene que ser... Pero lo mismo que digo la bondad, podría decir de la belleza y de la verdad, que son los tres trascendentes. Tenemos sed de belleza. ¿Y de dónde nos viene esa sed de belleza? Yo me imagino el primer hombre de estos Homo sapiens que no tenían todavía inteligencia simbólica, el primero que la tuvo, los primeros que la tuvieron, mirando a un cielo estrellado y diciéndose, ¿qué es esto? ¿Pero qué es esto? Y perdiendo, casi quedándose sin aliento y sin respiración de ver qué es eso. O a mí, cuando he entrado en ese cuadro, me he quedado mirando y he dicho, pero que a lo mejor no es el mejor de aquí. O sea, tenemos anhelo de la belleza, tenemos anhelo de la bondad, tenemos anhelo de la verdad. Yo quiero saber qué va a ser de mí. Yo quiero saber... Entonces, ¿de dónde nos viene eso? Entonces, a Dios le podemos conocer por analogía también. Entonces, Dios es eso de lo que yo tengo anhelo. Entonces, eso por un lado, que es la vía del sentimiento, del corazón. Es que no es tampoco sentimiento, es del anhelo más profundo que tenemos. Pero luego está el tema más filosófico, que viene a decir, vamos a ver, el bien, el mal, no tiene entidad. El mal existe por la ausencia del bien, y quiero poner ejemplos de esto, y luego pondré un símil, que no un ejemplo. La vida es un bien, la muerte es un mal, pero es un mal porque yo te quito un bien, que es la vida. La propiedad es un bien, el robo es un mal, pero el robo existe porque existe el bien de la propiedad y yo te privo de ese bien a ti. Y como eso se podrían poner muchísimos ejemplos. Entonces, el mal no es como la ausencia de bien. El símil que iba a poner es el del frío. Los físicos, cualquier físico dice, el frío no existe, es la ausencia de calor. Claro, existen neveras. Y las neveras lo que hacen es coger el calor que hay dentro y lo echan fuera. Y si te metes en una nevera, hace un frío que te mueres. Y si te metes en una nevera mucho tiempo, te mueres de frío. Pero el frío no existe. ¿Se deja sentir? Sí, pero el frío no existe. Y hay neveras del bien, que expulsan el bien. Pero no son atractivos. No son atractivos. Entonces, si Dios fuese malo, si Dios no fuese bueno, quiere decir que le falta algo. Entonces, si le falta algo, como Dios es el ser más perfecto en el que podemos pensar, entonces un poco se parece al argumento ontológico de San Anselmo, como Dios es el ser más perfecto que podemos pensar, si le falta la bondad, tiene que haber, podrá ser un demiurgo, pero no podrá ser el Dios superior.
Entonces, bueno, pues estas son las dos cosas que creo que llevan a pensar racionalmente, sin demostrarlo, que el Dios en el que creemos es un Dios bueno, porque nos ha inoculado la sed, el anhelo de la verdad, de la bondad, de la belleza, y porque además el bien existe y el mal no. Muchas gracias. A ti. Dime, ¿tú eres? Pilar, dime, Pilar. A ver, yo tengo una pregunta es un poco distinta. Es Venga. sobre el sentido de la vida. Venga. O sea, con esto que tú dices del... O sea, que al final, el anhelo más grande que tenemos como el corazón, ¿no? De encontrar ese sentido profundo. Y tú decías que hasta que tu hijo no te planteó esa duda, ¿no? Como en la comunión, que tú vivías con sentido, pero luego viviste con plenitud. Entonces, y luego la pregunta del suicidio, o sea, la verdadera pregunta de suicidarse o no, mi pregunta es un poco, cuando la vida es muy difícil, la gente que tiene situaciones muy duras, cuando no tiene un fondo, un sentido claro, o sea, para ti tú dirías que el sentido más profundo, o sea, que solo la gente que cree, que tiene una visión trascendental, puede vivir con plenitud. Y eso, ¿cómo se construiría en alguien que no tiene esa visión? A ver, me haces una pregunta que me cuesta muchísimo responder. A ver, yo creo que la pregunta sobre el sentido del problema es ¿y luego? ¿Y luego? O sea, uno puede tener sentidos parciales, pero el ser humano es insaciable. Entonces, cuando consigues ese sentido, que cuando lo consigues dices, bien, ya. Esto es una experiencia que tenemos todos, ¿no? Ya lo he conseguido. ¿Y? Entonces quieres algo más. ¿Y luego qué? ¿Y luego qué? ¿Y luego qué? ¿Y luego qué? ¿Y luego te mueres? Entonces, ¿y todo esto? ¿Y todo este rollo? ¿Para qué? Entonces, me cuesta muchísimo decir esto. Yo creo que el único sentido definitivo necesita absolutamente la trascendencia. Los demás son sentidos, oye, a lo mejor puedes vivir el 99,9% de tu vida perfectamente. ¿Con qué? Pues con cosas que dan sentido a tu vida. ¿Qué voy a hacer mañana? Me gusta mi trabajo. Ah, qué bien, voy a ganar más dinero. Ah, qué bien, incluso los hijos. Uy, qué bien, cómo crecen mis hijos. Qué sanos están. ¿Y luego? ¿Y luego? ¿Y al final? ¿Qué te queda? Entonces yo creo, me cuesta mucho decirlo, insisto. Claro, hay gente que lo tiene muy crudo en la vida. Yo no sabría. Pero tú te encuentras, o yo me he encontrado con gente que lo tiene súper crudo en la vida y que tiene sentido. Y me he encontrado con gente que lo tiene todo en la vida y que dice que la vida es una mierda. ¿Y tú cómo abrirías en un caso en que una persona lo tiene muy difícil y esas preguntas como, o sea, los sentidos como más inmediatos no están, o sea, una situación como muy complicada, o sea, ¿qué preguntarías tú como para abrir a la trascendencia? O sea, no sé si me explico, como ¿qué pregunta crees que podría ayudar a esa persona como a dar el primer paso y trascender como para ese sentido? No sé. La pregunta, no, o sea, joder. ¡Ah! ¡Mi chofer! ¡Por favor! A ver, no lo sé, porque fíjate, yo digo una cosa siempre de mí, que cuando la digo, Blanca, mi mujer, se cabrea conmigo. Se cabrea, ¿cuál de ellas? Yo digo, yo soy un torito sin picar. En la vida tú demuestras lo que tienes dentro, lo que vales, lo que eres, si eres capaz de buscar ese sentido cuando la vida te ha picado. Un toro se demuestra cuando es bravo, cuando le pican y el tío mete la cabeza en el caballo. Yo siempre digo, soy un torito sin picar. A mí la vida me ha tratado tan bien que me da vergüenza. No me da vergüenza, porque no me tiene por qué dar vergüenza, pero me quedo muy sobrecogido cuando veo a la gente que le ha tratado, que le ha picado la vida y que sin embargo tiene sentido. Yo creo que más que ellos me hagan a mí la pregunta, sería yo el que tendría que hacerle a ellos la pregunta, decir, oye, ¿y tú cómo eres capaz de después de lo que te ha pasado? Pongo un ejemplo muy real. Hace un año, un par de años, no sé, hace poco tiempo,
una señora en su coche a la salida de un colegio, dando marcha atrás, mata a una niña. Y la madre de la niña que se ha muerto, cuando ve que se le muere su hija entre los brazos y cuando ve que su hija se ha muerto, lo primero que hace es ir a la otra madre, a la que ha atropellado y ha matado a su hija, que está destrozada, y le da un abrazo. Soy yo el que le tengo que preguntar a esa mujer, ¿cómo lo haces? ¿De dónde te viene esa fuerza? ¿Qué voy a decir yo si soy un torito sin picar? Se cabrea conmigo porque... Bueno, no voy a decir por qué se cabrea conmigo. O sea que soy yo el que tengo que hacer esa pregunta, o sea que no te puedo contestar. Si alguien... Vale. Gracias, ¿eh? Me llamo Luis. Luis. Y Tomás, quería preguntar, y discúlpame porque igual esta pregunta puede ser un poco personal, pero si antes te han preguntado en qué momento empezaste a tener fe, y no sé si estarás de acuerdo conmigo en que la fe es un regalo y es algo que hay que cuidar y es algo que a veces pues es puesto a prueba. Y quería preguntarte en qué momento de tu vida viste que se te puso un poco a prueba de decir, vale, este sufrimiento o este hecho, una de dos, o pienso que Dios es un monstruo y que por ende no existe porque no puede permitir que me pase esto, o a pesar de, veo que de verdad ahí está, quería preguntar, eso si tuviste un momento así. Bien, no. O sea, yo después de ese proceso de crecimiento en la fe, yo no he... Vamos a ver, he tenido dudas. A ver, todo el mundo de vez en cuando se pregunta, ¿y si no fuera verdad? De hecho, hay en la introducción al cristianismo de Benedicto XVI, cuando no era Benedicto XVI, cuando era Ratzinger hace muchos años, dice, los cristianos tenemos la obligación de preguntarnos, ¿y si no fuera verdad? Y los ateos tendrían también la obligación de preguntarse, ¿y si fuese verdad? Y en ese encuentro, entonces, contestando a tu pregunta, en ese encuentro aparece el diálogo, de que yo pienso que a lo mejor no es verdad, y entonces ese pensamiento claro que lo he tenido, muchas veces, ¿y si no fuese verdad? Pero no ha pasado nunca de ser un pensamiento fugaz. Y como la vida no me ha picado, pues no he tenido nunca esa situación de decir no he sido probado en la fe. Y muchas veces yo, en mi oración, digo, Dios mío, el día que me pruebes en la fe, yo no sé con lo que te vas a encontrar, pero quiero decir una cosa con lo de la fe es un don. Pero la gente dice, hay mucha gente que dice, la fe es un regalo, a mí no me lo han dado. No, perdóname, la fe es un regalo que Dios nos hace a todos. Lo que pasa es que tú, primero has dicho, hay que cuidarlo. Primero, antes de cuidarlo, hay que abrirse. Entonces, cuando tú te abres, la fe que llueve sobre todos, sobre buenos y malos, la fe te inunda. Si tú no te abres, y luego tienes que cuidarla. ¿Y cuidarla qué quiere decir? Pues a veces es más peligroso para la fe la desidia que te viene cuando si a mí todo me va bien, si yo no necesito la fe para nada, si yo en el fondo para qué. A veces es más peligroso eso que la prueba, ¿no? Y desde luego respeto inmensamente a la gente que le pega un palo a la vida y se rebela contra Dios. Pero pregunto, ¿esa rebelión contra Dios es un consuelo? Tú me habías preguntado, ¿cuál es el consuelo para la gente? No lo sé, pero sé cuál no es. La rebelión contra Dios. ¿No es mejor pensar que hay un plan que tú no conoces y que un día conocerás? Yo a veces, no me ha picado la vida mucho, pero algunas cosas sí que me han pasado. Yo a veces me pregunto, es un símil que me lo he inventado yo, aunque luego me he dado cuenta que hay otros que lo tienen por ahí. Nosotros estamos viendo la vida, y vemos la vida como un tapiz visto al revés. Montados hilos que van de un lado para otro, que no tienen mucho sentido. Y yo tengo muchas preguntas que le haría a Dios el día que me encontrase con él cara a cara. Pero estoy seguro que Dios lo único que hará es coger el tapiz, volverlo y hacer que yo lo vea por el lado de adelante. Y entonces inmediatamente todas las preguntas quedarán respondidas. Y mi pregunta es, ¿qué es más consuelo cuando la vida te da tortas? ¿El rebelarte contra Dios o el pensar que hay un plan que se escapa a tu conocimiento pero que está ahí? Y yo creo que es más consuelo. Hay que tener muchas narices para aceptarlo, pero es más consolador. Si lo que quieres es consolarte, es más consolador lo segundo que lo primero. Bueno, intento pensar todo lo que he dicho y
pienso que una cosa es creer en Dios y otra cosa es saber lo que es Dios. Y yo pienso que la fe también se vive y sobre todo cuando nos preguntamos quién es Dios, qué es amor, que pensando, bueno, el sufrimiento y todo eso, yo pienso que es muy, muy difícil porque sufrir no es agradable y hay sufrimientos que son muy fuertes, ¿no? Pero ahora mismo estaba pensando a una madre o un padre o los padres que tienen un hijo muy enfermo, por ejemplo, pues los padres sufren, ¿no? Pero están preparados a cualquier sacrificio para su hijo porque es su amor ese. Y sabiendo que Dios nos quiere, que siempre nos abandona, y yo pienso que es lo que ayuda a las personas a superar el sufrimiento, no que suprimen el sufrimiento, pero de saberte querido, nunca abandonado. Y yo pienso que es lo que puede ayudar en la fe, porque esa es una realidad. Que lo que decía, que hablando de la belleza, que Dios es toda bondad, y entonces Él no quiere el sufrimiento, lo permite porque somos libres y todo eso, pero yo pienso que lo que nos vence todo eso es esa fe, pero en ese amor, bueno, es lo que yo pienso que, y más que cuentas, yo pensaba a esa madre que fue a abrazar a la otra madre, porque yo pienso que es una persona que debe frecuentar, bueno, que debe tener un trato con Dios muy, muy fuerte y darse cuenta que la otra madre debe de ser destrozada también, que ha sido un acto de generosidad, pero eso viene de un entrenamiento y de una Sí. es una respuesta que yo No, es fantástica, y además es verdad, ya has puesto el dedo en la llaga de un tema que yo no había tratado, pero que es importantísimo. Y has dicho la relación con Dios, que se llama, que es oración. Es decir, la vida, la fe no se puede mantener, la fe no se puede cuidar sin oración. Y oración, yo no voy a decir que es oración porque joder, ¿cómo voy a decir yo que es oración? Yo puedo decir, yo rezo de distintas maneras, pero voy a decir la que a mí me llena más. Es simplemente lo que tú dices, es ponerte delante de Dios, no tienes que decir nada, no tienes que pensar en nada, tampoco tienes que no pensar en nada, tampoco es eso de la meditación trascendental, deja tu mente en blanco. Yo cada vez que intento dejar mi mente en blanco me mareo, o sea, ¿cómo voy a dejar mi mente en blanco? No puedo dejar, o sea, no puedo, pero no tienes ni que dejarla en blanco ni que no, tienes que simplemente sentarte 5 minutos, 10 minutos, pero todos los días, algún día no, pero todos los días, es decir, estoy aquí, estoy delante de ti, tú eres el sentido, tú eres el amor, tú eres la respuesta a todos esos anhelos. Mañana me puede dar la vida bofetadas, pero si yo me entreno, has dicho la palabra entrenarse, me entrenaré a saberte encontrar cuando la vida me da bofetadas. Y eso pues se entrena como 5, 10 minutos todos los días ante ese ser que no sabemos muy bien qué es, que sabemos lo que es por analogía, que esa analogía, decía Benedicto XVI, es como un dedo, es cierto, apunta hacia el cielo, pero es como un dedo entre el cielo y la tierra, de pequeño, y entonces pero todos los días te pones ante ese ser y te dejas inundar por él, y te sientes, a ver, son imágenes, ¿no? Como flotando, como un feto flotando en el líquido amniótico, ¿no? Donde no sientes ni frío ni calor, donde estás. Y entonces cuando tú te entrenas todos los días con eso, pues supongo que el día que te vienen mal dadas, digo supongo porque no lo he experimentado, pues es a donde te agarras, ¿no? Sí. Más cosas. Paula, dime. Vale, yo quería hacer un poco de abogado del diablo. Venga. Porque cuando... No puedes hacer tu abogado del diablo. Cuando hablas como de esa sed de inmortalidad, ¿hasta qué punto el ser humano no está inducido por un miedo que pueda sentir hacia el pensar que después de esto no hay nada? Porque entiendo que a cualquier ser humano le podría aterrar esa idea y ¿no? Vivir tu vida pensando eso, al final le hace perder un poco el sentido, ¿no? Claro, entonces, ¿hasta qué punto no nos aferramos sí. a esa idea de que puede haber algo y a la fe como
como por una manera de sobrevivir y no pensar que luego es un vacío inmenso e infinito. Totalmente. Hay una corriente de pensamiento que dice que Dios no ha creado el hombre, es el hombre el que ha creado a Dios porque es un poco un seguro de vida para eso y que entonces no es más que un buen deseo. Y a ese respecto, como es un tema que pensaba que podía salir... No está pactado, no está pactado. Traigo una cosa que creo que merece la pena mirar. Hay un escrito, que no es un libro, que es un escrito que está por ahí por internet, yo sé alguno que yo os lo puedo mandar porque lo leo entero, que se llama El viaje de Sheldon Van Auken hacia la luz. Sheldon Van Auken es un escritor americano que pasa desde el ateísmo más radical, pasa a la fe. Y en ese camino, es del siglo XX, de principio, en ese camino traba amistad con C.S. Lewis. Y C.S. Lewis cruza con él una serie de cartas. Y en una de ellas, Sheldon Van Auken, que está en búsqueda, le dice, ¿pero no será que nuestros deseos nos hacen inventarnos a Dios? Y antes he dicho alguna frase que no he querido sacar esto, pero eso. Y le contesta en una carta C.S. Lewis a Sheldon Van Auken. Y ahora, otra cosa sobre los deseos. Un deseo puede llevar a falsas creencias, te lo concedo. Pero ¿qué sugiere la existencia del deseo? Una vez me impresionó una frase de Arnold. Tener hambre no prueba que tengamos pan. Pero lo que es seguro, aunque no prueba que un hombre concreto no tenga comida, sí prueba que existe la comida. Por ejemplo, si fuéramos una especie que no comiera normalmente, que no estuviera diseñada para comer, ¿sentiríamos hambre? Dices que el mundo del materialismo es feo. Me pregunto cómo has descubierto eso. Si tú realmente eres fruto de un mundo materialista, ¿cómo es que no te encuentras a gusto en él? ¿Se quejan los peces del mar por estar mojados? Y si lo hicieran, ¿no sugeriría fuertemente ese mismo hecho que no hubieran sido siempre criaturas acuáticas? Date cuenta de cómo continuamente nos sorprendemos del paso del tiempo. Cómo vuela el tiempo. Parece mentira que fulanito ya sea tan mayor y se case. Casi no puedo creerlo. En el nombre del cielo, ¿por qué? A menos que en realidad haya algo en nosotros que no sea temporal. Entonces, es verdad, los deseos nos pueden llevar a inventarnos a Dios, sí, pero la pregunta es, ¿por qué tenemos ese deseo? ¿Lo tienen los monos? ¿Lo tienen los leones? ¿Lo tienen las plantas? ¿Lo tienen...? No lo tenemos más que nosotros. De acuerdo, el deseo nos lleva a buscar a Dios. Y si quieres usar la palabra inventárnoslo, a inventárnoslo. Pero, ¿de dónde me viene ese deseo? A lo mejor es que Dios me ha puesto ese deseo para que le busque. Y el miedo. Los seres humanos tenemos miedo a la muerte, claro. A lo mejor Dios nos ha puesto ese miedo a la muerte para que le busquemos, porque el león no tiene miedo a la muerte, tiene instinto de supervivencia. Huye de la muerte, pero no tiene miedo, no piensa, ¡ay, el día que me muera! No lo tiene. Cuando está enfermo se siente mal, pero no tiene miedo a la muerte. El deseo de tantas cosas, ¿no? Pero al mismo tiempo tenemos la verdad, la bondad y la belleza. ¿De dónde nos viene eso? Entonces, el deseo no puede explicar de dónde nos viene eso. Eso lo tenemos y por eso nos podemos estar, entre comillas, inventando a Dios. ¿Pero quién nos ha puesto eso dentro de nosotros? ¿Cómo ha llegado a estar? No sabemos. ¿Vale? Gracias. Hola, ¿tú te llamas? Paulina. Paulina, dime. Yo respecto a lo del deseo me recordé pues lo que hablan de la teología del cuerpo, ¿no? Que son como deseos de infinito que se cumplen de manera desordenada por la distracción que se crea como en este mundo terrenal que al final está lleno de cosas, pues eso, que distraen. Entonces, ¿usted cree realmente que el aceptar de manera, pues con esa certidumbre racional, la existencia de Dios es suficiente para que uno no quiera o quiera cumplir de manera ordenada esos deseos de infinito, es decir, entregándole su vida a Dios, o realmente aceptar, o sea, cómo cambia mi vida si yo acepto la existencia de Dios? Es una pregunta importantísima, porque yo muchas veces me he hecho la pregunta de si no hace falta ser un genio para darse cuenta que puede haber una certidumbre racional, una certeza racional de Dios, ¿por qué hay ateos? Me lo he preguntado muchas veces, ¿no? ¿Por qué hay ateos? Si yo he podido llegar, ¿por qué hay ateos? Entonces,
no sé, no, la verdad es que no lo sé, pero yo creo que la pregunta es porque si a mí me demuestran que mañana que 2 y 2 son 4, eso no cambia mi vida para nada. Si a mí me hacen una demostración de cualquier cosa, eso no cambia mi vida para nada. Pero si yo acepto que existe un Dios que me quiere, que existe un Dios que espera de mí algo bueno, que existe un Dios que eso inmediatamente me crea una obligación moral. Y la gente tiene miedo de las obligaciones morales. Y entonces mucha gente rechaza a Dios porque aunque se lo pongas, aunque sea una evidencia, aunque le argumentes lo que le argumentes, rechaza a Dios porque dice, es que eso me compromete a mucho. Entonces me compromete a no tener ese apetito desordenado de buscar mi propio bien, de buscar el bien en sitios donde no está. Entonces, eso yo creo que es un freno para mucha gente para poder creer en Dios. Pero y entonces, ¿cómo se podría dar ese salto de aceptar no solo que Dios existe, sino comprometerse a eso? Porque al final, sí, ese es el punto en donde la vida cambia. Porque al final usted habla de los ateos, pero también mencionaba a Benedicto XVI y él también dice que hasta cierto punto los ateos también tienen fe, porque llega un momento en donde el diálogo se enfrenta a decir, puede que no exista o puede que sí exista, y ninguno de los dos puede mostrarlo. Entonces, ¿cómo se da ese salto de decir, ok, Dios existe, pero ese Dios cómo es, qué espera de mí? O sea, ¿realmente permite el mal y la ausencia de su bien es la única manera que yo lo busque? O sea, no sé ni cuál es la pregunta, pero... Bueno, no, pero te veo por dónde vienes, sí. A ver, la única posibilidad de hacer el bien es la gracia de Dios. O sea, los seres humanos hemos sido creados para el bien, pero el desorden ha entrado en el mundo y en cierta medida, nos incapacita para hacer el bien. Y no lo digo yo, lo dice San Pablo, no sé en cuál de las epístolas, dice, no hago el bien que quiero y hago el mal que no quiero. Pero luego dice, pero la gracia de Dios actúa en mí y su misericordia me salva y me hace poder obrar el bien. Entonces, la única manera de poder, una vez que has descubierto que Dios existe, obrar el bien, es la gracia de Dios. Y la gracia, como su nombre indica, gracia viene de gratis. Y las cosas gratis hay que pedirlas. La botella de agua la compro. Las cosas gratis, cuando alguien me hace un regalo, hay que pedirlo. Entonces, hay que pedirle a Dios en la oración, además de ponerse delante de Él, pedirle a Dios la gracia de que me capacite para las buenas obras. ¿Y usted cree que esa gracia está limitada a vivir la vida de cierta manera? Es decir, por ejemplo, la vida de los sacramentos. No es que esté limitada, es que esa gracia es o sea, no es que la gracia esté limitada a eso, la gracia es la que te permite actuar bien y desde luego la gracia tiene unos cauces y esos cauces, de los más importantes, la oración es uno de ellos, pero los más importantes son los sacramentos y sobre todo, si tuviese que elegir un sacramento, el sacramento de la Eucaristía, donde Dios se nos introduce dentro. Entonces, claro que esa gracia viene de los sacramentos y claro que esa gracia viene de la oración y viene del ponernos delante de Dios y de implorársela y que nos dé esa gracia. Buenas, mi nombre es Adrián. El otro día estuvimos hablando un grupo de amigos y había gente que pensaba muy diferente. Y entonces estuvimos hablando de que creíamos que era el Espíritu Santo, pues como nos imaginamos a Jesús, que yo creo que todos nos podemos imaginar un poco, pues, el pelo largo, ¿no? La barba, un poco, ¿cómo especificamos a Jesús? Pero como que nos dijeron, ¿cómo describirías a Dios o cómo sientes tú a Dios? Y eso también unido a Dios llora, esto ya es como una reflexión extra, que Dios llora por todo, como lo que nos equivocamos, ¿no? Y sufre por nosotros, pero es amor y es alegría. Entonces también, ¿cómo te imaginarías tú a Dios? ¿Que está llorando en el cielo por nosotros? ¿Está sonriendo? Bueno, ¿cómo tú describirías a Dios? Si alguien le pregunta. A ver, la visión trinitaria de Dios, que muchas veces dices, ¿y qué tontería es esa de la Trinidad? Pero es que es muy importante porque a Dios representárselo en una
con una sola manera es muy difícil, ¿no? Entonces, por un lado, yo, si me dices, ¿cómo, Dios Padre, ¿cómo me lo imagino? Pues esa presencia que está en todas partes, que me llena, que por supuesto no sufre, porque no puede sufrir, no llora, porque no puede llorar, porque no le falta nada, pero Dios se encarna y se hace hombre. Y Cristo sí llora. No sé cómo era físicamente, no sé cómo era físicamente. No sé qué se podría sentir cuando estabas con Él, no lo sé. Pero lo que sí sé es que Cristo llora. El Evangelio le pone dos momentos en el que llora. Uno, cuando, sabiendo que le va a resucitar, por otro lado, cuando ve a su amigo Lázaro muerto, el Evangelio nos dice que llora. Y otra, cuando desde el otro lado del torrente Cedrón ve Jerusalén y dice, Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces he querido reunir a tus hijos bajo mis alas, como la gallina protege a sus polluelos, y tú no has querido? Y llora. Y hay una iglesia al otro lado de Jerusalén, del torrente Cedrón, que se llama Dominus Flevit, que es el llanto de Dios. O sea, entonces, por lo tanto, Dios hecho hombre sí sufre, lo cual es verdaderamente impresionante. O sea, Dios, al hacerse hombre, sí es capaz del sufrimiento. Hay quien dice, yo no lo sé, pero me seduce la idea, que Cristo, en Getsemaní, no solamente vivió representándose lo que le iba a pasar a él, que luego le pasó, sino que en ese momento tuvo en sí mismo todos los sufrimientos. No es que sufriese su sufrimiento, es que sufría tu sufrimiento, es que sufría mi sufrimiento. Tuvo en ese momento sobre sus hombros el sufrimiento de todos los pisoteados, de todos los ultrajados, de todos los maltratados, de todos los que han sufrido cualquier tipo de pérdida. Todos esos sufrimientos no es que nos comprenda, es que los ha vivido Él, los ha sentido en sus carnes Él. Entonces eso es Dios Hijo, encarnado. Y Dios Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el más misterioso de todos, ¿no? Pero el Espíritu Santo, yo no sé qué decir en términos abstractos del Espíritu Santo. Sí sé decir que ya ha habido momentos en mi vida que he tenido la certidumbre absoluta de decir, sé que tengo que hacer esto. Y sé, perdonadme que sea un poco bestia lo que voy a decir, y sobre todo no quiero ni mirar a Blanca, sé que me jode tener que hacer esto, pero sé que lo tengo que hacer. Y entonces lo he hecho pocas veces en mi vida. Las he pasado canutas y 15 años más tarde he dicho, es lo mejor que me ha pasado en mi vida. Lo mejor que me ha pasado en mi vida. Pues ese es como yo me lo represento al Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo me representa Dios? Pues las tres cosas. ¿Y cómo se juntan las tres cosas en una? Pues no lo sé. Otra pregunta. Si tuvieras que elegir el que te respondiera la verdad absoluta de las tres preguntas que te han hecho, de la de si Dios existe, si existe el alma o si existe vida después de la muerte, ¿cuál elegirías y por qué? ¿De las tres elegir una? Sí. Es que las tres yo creo que no son tres preguntas independientes. Yo creo que son tres preguntas que están relacionadas. Si Dios no existe, no puede existir el alma. O sea, no, porque ya he dicho que el alma es un poco el reflejo de eso ese anhelo que nos ha puesto Dios. Y si no existe el alma, pues ¿cómo va a ser inmortal el alma si no existe, no? Entonces, aunque se pueden presentar, es un poco como la Trinidad, ¿no? Se pueden plantear como tres preguntas, pero son una sola pregunta. Y es, o son sí las tres, o si la primera es no, las otras dos tienen que ser no. O son no las tres. O sea, no creo que pueda ser, no lo sé, lo tendría que pensar, pero no creo que pueda ser dos sí y una no, ni una sí y dos no. Creo que son las tres. Entonces, ¿cuál es la más importante de las tres? Porque son como el tipo de una mesa. Una mesa se sujeta con tres patas. Si le quitas una, ¡clac!, se cae. Y si le dejas que ir al quitador, pues yo te cuento. ¿Eh? Aquí y luego por ahí también. Vale. Se le ve un gran, estudioso y conocedor de la religión católica. Quisiera saber su opinión sobre las otras dos grandes religiones, la musulmana y la judía, y si en su opinión nadie sabe quién va al cielo. Eso sí que es una fe, ¿no?,
nadie lo sabe. Si en su opinión, si un buen musulmán, un buen judío o una buena persona puede ir al cielo o no. Empiezo por lo segundo. Por supuesto que sí. O sea, no es que yo lo crea, es que eso lo dice el catecismo de la Iglesia Católica. Es decir, cualquier persona que busca la bondad, que busca... Yo, aparte de dar clases de finanzas en la universidad, la pasta y esas cosas, la Universidad Francisco de Vitoria, cuando yo doy clases, es un sitio muy peculiar. Y aún un indocumentado como yo, porque aunque tú digas que soy un estudioso, soy un indocumentado, me dejan dar clases de introducción a la teología en cuarto año, ¿no? Y doy estas clases de introducción a la teología y ¿por qué estaba contando esto? No me acuerdo. Pero bueno. Sobre las religiones. Ah, sí. Y me pasó así. Eso. El otro día, acabé el primer cuatrimestre, acabé la última clase. Y había 4 chicas en clase, y perdonadme que sean chicas, no es que tenga... que eran las típicas, perdonadme, ideales de la muerte que estaban absolutamente a su bola. Y yo estaba absolutamente desesperado. Y había una que era la que me tenía más desesperado, que en las últimas clases empezó a cambiar un poco de actitud. Y cuando acaba la última clase me viene y me dice: Tomás, te tengo que dar las gracias porque yo estaba enormemente preocupada por la salvación de mi madre. Porque mi madre es una persona buena pero que no cree en nada. Hace el bien. Y le digo: mira, si tu madre hace el bien es porque busca el bien. Y si busca el bien, está buscando a Dios, porque Dios es el bien. Por tanto, no te preocupes por eso. Bueno, entonces, ¿qué quiero decir con esto? Pues que, respuesta a tu segunda pregunta, por supuesto que sí. Ateos, musulmanes, cristianos, judíos, hinduistas, budistas, absolutamente todo. Antiguamente la Iglesia no pensaba así. No. Bueno, la Iglesia decía, y sigue siendo verdad, no hay salvación dentro de la Iglesia. Lo que pasa es que lo que hay que definir es qué es la Iglesia. La Iglesia a veces lo que sí ha hecho, a veces es tener una definición muy estrecha de la Iglesia. La Iglesia es todos aquellos que anhelan a Dios de una manera u otra. Y eso es verdad que eso sí ha cambiado. Pero sigue diciendo lo mismo. O sea, no. Entonces, en fin, puede que haya cambiado. No voy a decir si ha cambiado o no ha cambiado. Pero ahora me has hecho 2 preguntas muy concretas. ¿Qué opino del Islam y qué opino del judaísmo? Empiezo por el judaísmo, porque quiero empezar por lo bueno. Claro. Los judíos son nuestros hermanos mayores en la fe. Y eso lo dice, me parece que es Pío X o no sé cuál de ellos. Dice, los judíos, o sea, la religión cristiana no se puede entender sin el judaísmo. De hecho, todo nuestro Antiguo Testamento es el canon y a lo que creen los judíos. Por lo tanto, y en el Antiguo Testamento hay cristianos que dicen, el Antiguo Testamento es que es el Antiguo Testamento es la base de la pirámide. Cristo es alguien porque ha sido anunciado desde 3000 años antes y lo ha anunciado el judaísmo. Otra cosa es que luego los judíos me hayan querido poner la última, pero son nuestros hermanos mayores en la fe. Por tanto, les estoy agradecidísimo, les quiero con toda mi alma, cuando yo les quiero, te quiero decir, y me parece, bueno, pues que les debemos muchísimo. Bueno, San Pablo tiene unos pasajes maravillosos sobre cómo los gentiles habían sido injertados en el olivo, que el olivo era el judaísmo y que gracias a eso han recibido la vida. O sea, que les debemos todo a los judíos. Y bueno, pues les debemos, ya está. El Islam, ahí está. A ver, primero, lo que voy a decir ahora es una opinión sobre el Islam, no sobre los musulmanes. Hay musulmanes buenísimos, y yo los conozco, y musulmanes absolutamente extraordinarios, mejores que muchísimos cristianos, porque hay cristianos lamentables, o sea, no vamos a decir, dicho eso, el Islam me parece un horror, un auténtico horror. Entonces, ¿por qué? A ver, ¿qué me cuento yo? ¿Por qué? No, por eso digo que a ver cómo lo cuento, sí, si tuviese una hora lo contaba, pues soltaba un rollo, pero, a ver, a mí no yo me he leído, aparte de la Biblia, yo no he estudiado formalmente nada, pero la Biblia entera me la he leído como 10 o 12 veces, y los evangelios como 14 o como 20 veces, yo qué sé, o sea, me las he leído, empiezo, acabo, y me las he... Pero me he leído también el Corán,
Lo he leído varias veces, no tantas como la Biblia, pero me he leído el Corán. Entonces a mí hay una cosa que me sorprende, varias cosas que me sorprenden del Corán. La primera que me sorprende del Corán es que cuando Mahoma tiene un problema de qué tiene que decidir sobre algo, justo en ese momento Alá le dicta una sura. O sea, Alá es para Mahoma un Dios que lo que hace es resolverle sus problemas. Y podría decir ejemplos muchísimos, pero voy a contar solo uno que es bastante terrible, bastante terrible. Mahoma va un día a casa de su hijo adoptivo. Mahoma tuvo hijas, no tuvo hijos, pero adoptó compró en un mercado de esclavos cuando él era comerciante un chico, lo liberó, lo prohijó y era su hijo, se llamaba Ali. Y era su hijo, le quería muchísimo. Y se casó con una chica que se llama Zenaida. Mahoma va un día a casa de su hijo y cuando entra sorprende a Zenobia. Sorprende a Zenobia sin velo y se enamora de ella. Y entonces su hijo le dice: padre, yo repudio a mi mujer si tú la quieres. Y Mahoma le dice: de ninguna de las maneras, porque hay una sura en el Corán que dice que los padres no se pueden casar con las mujeres de sus hijos aunque estos la repudien. Es una cosa bastante fuerte. Pero justo esa noche, Alá le dicta una sura a Mahoma y le dice: a menos que los hijos sean adoptados. Y se casa conmigo. Hombre, un Dios bastante complaciente, ¿no? O sea parece como que... a mí, y como esos hay bastantes, ¿no? Y algunos todavía más terribles. Entonces a mí eso por un lado. Por otro lado, el gran problema del Islam, y ya con esto acabo, es que un día Mahoma dictó una sura. Claro, Mahoma no las dictó porque nadie tomó notas, se escribieron mucho más tarde. Él las dictaba y se memorizaba. La tradición oral era muy importante en las culturas semíticas y entonces la gente las memorizaba. Entonces un día dicta una sura y dice: pero un momento, Mahoma, que en esta sura dices lo contrario que lo que dijiste en otra sura anterior. Y entonces Mahoma dice: Dios es libre para contradecirse y puede decir que hoy es malo lo que ayer era bueno y que hoy es bueno lo que ayer era malo. Y cuando anula una sura, da otra mejor. Entonces, lo que pasa es que cuando se pone por escrito el Corán muchos años más tarde, no se escribe en orden cronológico. Y entonces en el Corán puedes leer que nada de violencia en materia de religión, pero también puedes leer en el Corán que ahí donde encontréis a un idólatra matando. Entonces, un musulmán bueno dice: yo creo que la sura que vale es la de nada de violencia en temas de religión. Y puede ser buenísimo, mejor que cualquier cristiano. Pero hay otro que dice: yo soy tan buen musulmán como ese o mejor, porque aquí pone que allí donde veáis a un idólatra matando. Entonces, ese es el gran dilema del Islam, y eso es por lo que hay musulmanes buenísimos y musulmanes terroristas. Entonces, ¿y un cristiano no se podría basar en el Antiguo Testamento? O sería más bien judío, porque, claro, porque dice el ojo por ojo, por ejemplo, en el que se basan los judíos, y oye, es que lo dice mi Biblia también. Es importantísimo, pero fíjate, hay una diferencia importantísima entre la Biblia, el Antiguo Testamento incluido, y el Corán. El Corán, según dice Mahoma, está dictado palabra por Dios. Es más, según dice Mahoma, el Corán está escrito desde toda la eternidad. Lo único que ha hecho Dios, Alá, es revelárselo a Mahoma. Pero está escrito. Por tanto, el Corán no es interpretable. Al revés, el Antiguo Testamento, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, sí es interpretable. Porque los cristianos y los judíos no decimos que el Antiguo Testamento o el Nuevo Testamento está dictado por Dios. Decimos que está inspirado. Y parece que es una palabra nada más, pero es importantísimo. Porque inspirado no quiere decir dictado. Inspirado quiere decir que hay una mezcla de vestimenta y de esencia. Y por lo tanto, y además,
el Antiguo Testamento tiene una progresividad. Empieza siendo como lo mismo que nosotros cuando enseñamos, no enseñamos de la misma manera a un niño de 5 años que a una persona de 25, pues el Antiguo Testamento tiene una progresividad. Habla a unos hombres que van también cambiando a lo largo de la historia. Y por lo tanto se tiene que interpretar siempre, y eso lo dicen los judíos, y lo decimos los cristianos con mayor motivo, todo el Antiguo Testamento para los judíos se tiene que interpretar a la luz de aquella parte que tenga los principios morales más elevados. Y esa parte en el judaísmo son los profetas. Es Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel y los 12 profetas menores. Pero fundamentalmente, si yo tuviese que elegir uno, Isaías. Cuando tú lees a Isaías, dices, si yo interpreto todas las barbaridades que se dicen en el Antiguo Testamento a la luz de Isaías, el Antiguo Testamento cambia. Si lo interpretas a la luz de Cristo, ya ni te cuento. Entonces, ¿los cristianos hemos hecho barbaridades en la historia? Sí. ¿En nombre de Dios? Sí. Pero incluso cuando un papa ha hecho barbaridades en nombre de Dios, a mí me gustaría decirle a algún papa que lo haya podido hacer en la historia, por favor, señálame qué pasaje del Evangelio te autoriza a hacer lo que has hecho. Porque lo podemos hacer, pero no en nombre de Dios, no en nombre de nuestro Dios, no en nombre de Jesucristo. Y esa es una diferencia brutal con el Islam. Y después de eso vuelvo a decir, acabo como empecé. Hay musulmanes magníficos, y son buenísimos y muchísimo mejor que muchos cristianos, que hay cristianos lamentables. Bueno, pues ya está. Lo que pasa es que yo creo que en general la naturaleza humana es la que es, y hay religiones que tiran del hombre hacia arriba, y hay una religión que al menos en parte tira del hombre hacia abajo. En parte. Al menos en parte, en la parte mala del Islam. Hay una película que se llama El señor Ibrahim y las flores del Corán, no sé si la habéis visto. Pues una película que hace Omar Sharif, que tampoco sabréis quién es Omar Sharif, un actor de esto, que él es un musulmán que dice mi Corán, y entonces lee solo el Corán, que es bueno, y él es una estupenda persona, ¿no? Y bueno, pues sí. O sea, que en parte tira el hombre hacia abajo. Tomás, tenemos que cortar. Sí. Ya voy a la cena. Esto es muy importante, sí.